Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Así es, nuestro espacio joven y estamos listos para disfrutar de tremenda lección. Tremenda, ¿no? Que da para debatir, da para pensar, da para plantearse. Por ahí en este tipo de temas yo me pregunto, ¿qué pasaría si dejo de creer en esto? ¿Qué cambia en mi vida? Y creo que al encontrar esa diferencia me arraigo mucho más a este concepto, a esta idea, y encuentro la necesidad también de creer, Exacto. de afirmar. De hecho, de las controversias dentro de la iglesia, de temas doctrinales, después hay un montón de discusiones Sí. que no vamos a estar hoy, porque serían las 4 de la mañana y estaríamos acá tratando de ver, ¿no? Pero de los temas doctrinales es el que, a pesar del tiempo, generalmente surge uno que no creo en esta parte, no creo en lo otro, no creo en lo de allá, esto no existe, esto no es... Y claro, este tema, cuando nosotros lo vemos y lo empezamos a leer en la lección que habla de los pioneros, como siempre, ¿no? Por eso es nuestra herencia, nuestra identidad, vemos algo interesante. Sí. A ver, estamos hablando, por si alguno está medio distraído, ni siquiera vio el título de la lección, estamos hablando... Arrancó como serio igual la cosa. Sí. Bueno. De la deidad. Sí. Claro, ¿qué es deidad, no? Bueno, googlealo, no te vamos... No, sí. No, abajo. Ahora lo ponemos ahí abajo, la definición de deidad. Deidad significa divinidad, está relacionada a la Trinidad, más que otra cosa, aunque la palabra Trinidad en la Biblia no existe, sino que está enfocada en deidad, ¿no? ¿Qué creían nuestros pioneros? Porque eso es interesante. Incluso la lección dice, muchas veces nosotros citamos a nuestros pioneros como si ellos creyeran esto, pero en realidad no lo creían. Y porque al principio recordamos que nace de un movimiento, y era un movimiento la un movimiento que quería predicar que Jesús venía. Y ese movimiento formaban parte de una cantidad de gente de diferentes religiones, podemos decir. Claro. Iglesia, metodista, no me acuerdo, ahora se me fueron los Conexión Cielo. Conexión Cielo. A mí me sonaba más al grupo de música que otra cosa, pero bueno. De Chile ahí, tremendo. Pero venían de diferentes. Y el énfasis era predicar que Jesús venía. Y después con el tiempo, sí, ya como que empezaron a darse cuenta que tenían como diferentes conceptos. Y es interesante que podamos entender esto, el concepto de movimiento. No era una iglesia y no tenía un credo. Es decir, no tenía un concepto, un cuerpo de doctrinas definido. Dios iba revelando a medida que iban creciendo. Y eso está espectacular porque nos muestra la dirección de Dios y nos muestra la necesidad del estudio de la Biblia. Tal cual. A veces nosotros decimos, ¿qué voy a leer? Que me toca justo hoy la parte de la genealogía, que son el árbol genealógico. Me quedó lejos la casaca que está allá atrás, sí. Pero relacionado con esto, yo puedo tener toda la pasión, todo el amor, pero si yo veo que el equipito que nos toca no pasa cuarto, eso pasa los lunes. No pasa los lunes. Cuando mandan el listado, viste que mandan el listadito de un color, creo que dijimos de un color claro, color oscuro, y ve el equipito tuyo que te toca y decir, bueno, va a ser lindo el partido. Sí, la verdad, cuando ves que yo estoy en tu equipo y ya te... Me emociono, che. No, te deprimí. Me emociono yo, qué manera, vamos a correr un montón. Che, pero queda esto de decir, bueno, me encanta, voy a estar apasionado y todas estas cuestiones, pero después tengo que sentarme a ver cómo es que estoy. Claro. No puedo vivir en una pasión, y esto quizá era parte del movimiento. Estaban apasionados, estaban enamoradísimos, que es re lindo, y tenemos que mantenerlo eso, o tenemos que buscarlo al menos, que el evangelio nos apasione predicar. Pero no puede ser solo eso. Claro. Tengo que sentarme a planificar, tengo que sentarme a organizar, tengo que decirle, che Monty, vos bajá acá, si viene el falso 9 vos empujalo, hacerle cara fea, bueno, no sé, lo que fuera. No es muy difícil hacerle cara fea. Algo que hacer, pero como que tenés que armar una estrategia. Cuando te sentás te das cuenta que hay cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar, tenés que ver. Y eso creo que le iba pasando a nuestro pionero. Y en esto de ir mejorando, planificando,
con el tiempo comenzaron a surgir las doctrinas distintivas de nuestra iglesia y me llamó la atención esto, ¿no? La iglesia necesitó más de 70 años de estudiar la Biblia para poder comprender este tema y nosotros lo vamos a resumir en 8 minutos, 10, pero la iglesia necesitó 70 años, más de 70 años, recién en el año 1930 como que se definió ya oficialmente y bien esta cuestión de la divinidad, porque las dos preguntas más que surgían ¿era Jesús divino o era Jesús humano? O sea, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo, ¿es Dios o es el poder de Dios manifestado? O sea, era como la cuestión ahí, ¿no? Daban vueltas, tal cual. Daban vueltas, y bueno, ahí la lección presenta un poco lo que Jesús habla en Juan capítulo 14. Ajá, ¿no? Juan Capítulo 14, donde Jesús habla de que Él y el Padre son uno, y después habla acerca de este Consolador, este Espíritu Santo que iba a venir a reemplazar su obra, que Él dice que iba a hacer 3 cosas: convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado, ¿no? O sea que la acción del Espíritu Santo es eso que muchos llaman conciencia, en realidad es el Espíritu Santo que te está diciendo, flaco, está laburando. Claro, flaco, esto que hiciste no está bien. ¿Viste esa vocecita que te dice no lo hagas, está mal? Algunos ya ni la escuchan, algunos la amordazaron, pero bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿no? que te va hablando. Y por ahí la gente agarra cierto tipo de versículos, quizás nosotros en algún momento lo hemos hecho, y lo lees rápido, qué sé yo, y ya lo tirás, viste, como una verdad infalible, y por ahí se nos olvida un poco de estudiarlo al versículo. Claro. Porque te tira, por ejemplo, uno de los que usaban en aquel momento algunos de nuestros pioneros, San Juan 3:16, conocidísimo, que al principio dice hijo unigénito, por ejemplo. Entonces decía, bueno, ¿es Dios, es Jesús Dios o es un ser creado? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el primero? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Viste? Claro. Entonces, claro, vos lo lees así de corrido, rápido, tan emotivo, tan emocional, tan lindo el versículo, vos decís, Jesús es creado, el tipo este. Claro, de hecho la palabra unigénito, que solo está en una versión, la versión 60, Reina Valera 1960, que, bueno, no vamos a explicar toda la parte teológica, pero quien hace esa traducción... Si alguno lo necesita ahí, claro, podemos manda, porque pero, es re lindo. O sea, estaba bajo la influencia de alguien que no creía, o un movimiento que no creía en la divinidad de Jesús, sino solo en su humanidad. Entonces, ¿cómo destacar? A ver, la Biblia, esta palabra que vos mencionás, no sé si la dijiste, monogenés. Todavía no. Perdón. Bueno, le iba a hablar en español, porque unigénito prácticamente tiene la misma raíz. La palabra en griego, en todas las partes de la Biblia que está, se la traduce como único. Como único. Pero cuando habla de Jesús, este autor la tradujo como unigénito, dando a entender que este es único, pero este es creado, ¿no? Claro. Entonces ya había una intencionalidad que en los versículos que habla de Jesús lo traduce de esta manera, y en los otros versículos traduce como único. La palabra significa único en su clase, directamente, ¿no? O podríamos decirse unigénito, único en su gen. Único en su gen. No hay otro gen igual al de Jesús. Exactamente. Él es totalmente diferente a nosotros. Que hace rato tiraste el monogenés, ¿cierto? Claro. Monogenés, ¿de dónde viene? Mono. Claro, del mono. Nada. Viene de único, ¿cierto? Y genés de gen. Entonces también dice único en su gen. No hay otro igual a Jesús en el universo, en el mundo, en todo lo creado. Claro. Porque Él es Dios. Exactamente. No hay comparación con Él. No es que Él es el primero de todo y después vino Adán y Eva. No existe esto. Él es único. Y como decías vos hace rato, Él mismo va a explicar y se va a mostrar como Dios también. Exacto. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y le decía, ¿qué querés, que te perdone o levantarte primero? Voy a hacer las dos. Chao. Y hay algo interesante. Si vos, porque esto es lo que llama en teología cristología, el estudio de Jesús, ¿no? Ahora, si vos querés, porque el tiempo nosotros no nos da para tanto, si vos querés entender un poco más el concepto, está Juan capítulo 1, los primeros versículos donde dice: en el principio era la palabra y la palabra era junto a Dios, o sea, el Logos. Ahí te habla y dice: la palabra era Dios y estaba junto a Dios y todo fue por Él creado. Es decir, la misma Biblia te explica, por más que después en Juan 3:16 el autor ahí quiso cambiar las cosas, no pudo cambiar lo que dice en el capítulo 1, donde presenta a Jesús como
parte de la divinidad. Y Jesús mismo presenta al Espíritu Santo como parte de la divinidad. Como parte también. Pero a mí ahora, y capaz que esto le pasó a muchos, y vamos a tratar de entenderlo, a ver, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres dioses. ¿De dónde queda aquel monoteísmo? Otra vez mono, estamos con ese... Monoteísmo, mono único, teísmo, Dios. Claro, a ver, ¿cómo si tenemos tres dioses? ¿No? Entonces, a mí, por ejemplo, ahora que viste que acá cerca está la plaza... Italia, acá cerca de la Plaza Italia, no sé hacia dónde está acá cerca de bueno, gracias, la Plaza Italia, y en el medio de la Plaza Italia está el inframundo. ¿Es verdad? Está representado, no es que está ahí el inframundo, está representado. Me asusté. Claro, está la escultura para que la gente sepa. Hay cosas en Mendoza que nadie sabe, está el inframundo en Mendoza. No, está la representación. Entonces uno empieza a pensar, los griegos tenían muchos dioses, tenían un lugar que se llamaba el Olimpo, no Olimpo de la Blanca, sino el Olimpo, donde ahí vivían los dioses. Y había un montón, estaba el Padre Dios, que era el más grande de todos, Zeus, y después estaba Ares, Hades. Había uno para cada cosa. Claro, a ver, vamos a hacer un partido de fútbol. Bueno, vamos a poner un dios del fútbol, ¿no? Después vamos a poner un dios de la guerra, un dios del amor, un dios que se encargaba de sacar el sol, ¿no? Y otro de llevárselo y guardarlo, ¿viste? Entonces, había un montón de dioses y la gente tenía que adorarlos a todos, porque si uno de ellos se enojaba, guarda, ¿no? Estabas en el horno. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el pueblo de Israel y los... Claro, o sea, ¿cómo planteamos la diferencia? Porque ahora decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo podemos plantear eso? O sea, ¿es lo mismo o es diferente? Claro. Y ahí ves ese contraste que vos mencionas. Ese contraste con el resto de las religiones y el pueblo de Israel con este monoteísmo que mencionabas hace rato. Y en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vos ves esa unidad entre los tres. Claro. Con no diferentes trabajos, pero sí pequeños aspectos que se van a diferenciar uno del otro, pero al mismo tiempo que se aunan, que trabajan por el mismo objetivo, por el mismo fin con cada uno de nosotros. Y ahí te das cuenta, Deuteronomio 6.4, por ejemplo, Isaías 45.5, Zacarías 14.9, Efesios 4.4, todos versículos que muestran este tipo de relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo los tres al mismo tiempo son uno. Exacto. ¿Sí? La Biblia habla de la, como decías vos, de la unidad contrapuesta, o no contrapuesta, unida a la pluralidad. O sea, son tres personas, pero forman un solo Dios. De aquellos que se acuerdan un poco de historia, habrán visto que en alguna parte de la historia de nuestro país hubo un gobierno que era un triunvirato. Tres personas que gobernaban. ¿Cuántos gobiernos había? Me mataste uno solo. Uno solo. Claro, eran tres personas que gobernaban. Había un solo gobierno, ¿no? O sea, los tres conformaban un solo gobierno. Y creo que la mejor forma de explicarlo para que lo entendamos es esto. O sea, tres personas forman un solo Dios. Son plurales, pero hay unidad, unicidad, dice la lección. Media complicada la palabra, pero unidad, podríamos decirlo. Es un poco más que unidad, ¿viste? Porque es uniformidad, unidad. O sea, es bien compuesto, porque es que piensan lo mismo, que actúan igual, que trabajan juntos. Por eso la Biblia dice hagamos al hombre, habla de nosotros, y uno dice ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, tres personas que forman un solo Dios. No son tres dioses, no son cada uno que, bueno, yo me ocupo de esto, vos de lo otro, yo de lo otro, y somos tres dioses y nos tienen que adorar por separado. Cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos a la Trinidad, adoramos a los tres. Tal cual. Ahí, y no es una idea que no es que es rara o ajena a la Biblia. La Biblia lo presenta esto de diferentes formas, y uno de los ejemplos que daba la escuela sabática era la de una familia, ¿sí? En un hogar sano en el que el marido con la mujer, casados, ninguno pierde su individualidad, pero para la Biblia ellos son uno. Claro. Entonces, lo mismo pasa en este aspecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno con una personalidad distinta, pero sin embargo hay una unidad entre ellos. Exacto. Y trabajan por nosotros. Exacto. Y trabajan por nuestra salvación. Tal cual. Porque tal vez lo más importante de todo esto es
cuando los dioses de otras naciones Ujú. buscaban que la gente los temiera, les tuviera miedo y le estuviera continuamente haciendo un sacrificio porque si no te reviento, una Ujú. cosa así, Dios busca tu salvación. Ningún dios de otras naciones hizo un sacrificio como el que hizo Dios. Ah. Entregó a su propio hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ujú. Entonces, cuando estudies este concepto, recordá una cosa. Primero, es necesario que estudiemos la Biblia. O sea, no busques videitos en YouTube, en otros lados, que traten de explicarte esto. Sí, yo sé, vivimos en la era de los tutoriales, en la era de buscar todo digitalmente, pero lee la Biblia. Ujú. Léela digitalmente si querés, ¿no? Pero lee la Biblia, porque la Biblia se va a encargar de explicarte. 70 años estuvo la iglesia, los teólogos buscando esto. Nosotros lo explicamos en 10 minutos, con todas las falencias, ¿no? Pero si vos querés saber más, lee la Biblia y dejamos esto en tu corazón. Tenemos un Dios triuno, o sea, Ujú. 3 que forman un solo Dios, que los 3 están volcados en tu salvación, procurando tu salvación, preocupados por cada uno de nosotros. Tal cual, tal cual. Y hacer este ejercicio que hablamos al principio, pensar, si dejo de creer en Jesús como mi Dios, como mi Salvador, ¿qué cambiaría mi vida? Exacto. Si dejo de creer que el Espíritu Santo es Dios y tiene la capacidad y el poder de transformar y de cambiar, como lo dice la Biblia, ¿qué cambiaría en mi vida? Si dejo de creer que Dios deja de ser mi Padre, ¿qué cambiaría? Yo creo que cambian un montón de cosas. Exactamente, pero lo dejamos en tu corazón para que vos lo puedas analizar, tal vez este sábado, tal vez pensalo vos mientras estás mirando esto esta noche, y bueno, que quede en tu corazón, que puedas tener un lindo repaso de la lección de escuela sabática, lindos debates ahí, no acalorados porque calor ya hace, pero que tengas un lindo debate y... Bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima semana, en el próximo resumen. Pero antes de despedirnos y de irnos, Sí. te recordamos que nos dejes tu like, que puedas comentar, decirnos de dónde nos estás mirando. Agradecemos a todos los que comentaron la lección la semana pasada, Ajá. gente de diferentes lugares, de Campana, de Bolivia, de Francia, no, de Francia, pero de varios lugares del mundo que comentaron, y también a todos los que lo ven y no se animan a comentar. Poné saludos, acá estoy, no me gustó, me gustó, lo que quieras poner ahí, pero coméntanos, ¿no? Dios los bendiga mucho, chicos, un gusto poder estar con ustedes y nos vemos la próxima semana en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática de jóvenes. Así es, nuestro espacio joven. Chao, chao. 1, 2, 3.